Analicemos las partes de un espejo cóncavo. Tenemos acá una parte de una circunferencia. Tenemos el eje del espejo, pasa por el centro. El punto acá, donde corta el espejo con el eje, se le conoce como vértice. Tenemos este punto C, que representa el centro de curvatura. Y R será el radio de curvatura, o sea, el radio de la circunferencia. Y aquí se tomó nada más una parte. Tenemos F mayúscula, que es el foco del espejo. Y la distancia del foco al vértice se le conoce como distancia focal, F minúscula. Y esa distancia focal, en función del radio, es la mitad. La distancia focal es R entre 2. Teniendo ya entonces estos conceptos, veamos los rayos en un espejo cóncavo. Analicemos los rayos en un espejo cóncavo. Vamos a suponer que colocamos un objeto a una distancia mayor que el radio de curvatura del espejo. Existen tres rayos principales. El primero de ellos es el rayo paralelo. Sale paralelo al eje y cuando incide en el espejo se refleja pasando por el foco. Gráficamente tenemos entonces que el rayo es paralelo y se refleja pasando por el foco. Un segundo rayo es el rayo central. Sale del objeto, pasa por el centro de curvatura y al reflejarse pasa de nuevo por el centro de curvatura. Sigue la misma dirección. Entonces tenemos un rayo que pasa por el centro y al reflejarse vuelve a pasar por el centro. Y un tercer rayo se le llama rayo focal. Sale del objeto, pasa por el foco y al reflejarse sale paralelo al eje, contrario al rayo paralelo. Este rayo pasa primero por el foco y al reflejarse sale paralelo al eje. Si vemos, los tres rayos están interceptando en este punto. Bastaba con dos rayos para decir o ubicar la imagen del objeto. Pero vemos que los tres están interceptando acá. Entonces, en ese punto se nos forma la imagen del objeto. Para el caso, vamos a decir que esta imagen es invertida. El objeto va hacia arriba y en la imagen va hacia abajo. Entonces eso se conoce como inversión de la imagen. Es real porque son los rayos principales los que están interceptando. Y el tamaño es menor que el objeto. Veamos cuáles van a ser las fórmulas que vamos a emplear para la solución de problemas con espejos cóncavos. Considerando el objeto situado a una distancia mayor que el radio de curvatura, vamos a llamar h sub o a la altura del objeto. La imagen la vamos a obtener mediante el rayo paralelo, se refleja pasando por el foco, el rayo focal pasa por el foco y se refleja paralelo, y donde interceptan los dos rayos se nos forma la imagen. Llamando h sub i la altura de la imagen y la distancia que hay del objeto al espejo la vamos a representar por d sub o y la distancia de la imagen al espejo por d sub i y el radio de curvatura r. La relación entre el radio de curvatura y las distancias está dada por esa expresión. 1 entre d sub o más 1 entre d sub i es igual a 2 entre r.
Si recordamos, definíamos que la distancia focal era r entre 2. Entonces podemos sustituir en lugar de la r en función de f. Entonces 1 entre do más 1 entre di es igual a 1 entre f. Y esta es la ecuación que vamos a utilizar para encontrar ya sea la distancia del objeto al espejo o de la imagen al espejo. Otra ecuación importante es el aumento que tiene ese espejo. Cuando vimos el espejo plano, decíamos que el aumento era la unidad, no había aumento. En el caso de espejos esféricos, entonces vamos a definir el aumento como la altura de la imagen entre la altura del objeto. Y es igual a menos la distancia de la imagen al espejo entre la distancia del objeto al espejo. Vamos a necesitar entonces un convenio de signos. Para el caso anterior veníamos con que el objeto estaba situado a una distancia mayor que el radio de curvatura y teníamos la imagen del objeto entre el centro y el foco. Vamos a decir, hay varios convenios de signos. Considero que el más simple es, primero, analicemos distancia. Si la distancia del objeto y la distancia de la imagen están delante del espejo, entonces las vamos a considerar positivas. Para este caso particular, el objeto y la imagen están frente al espejo. Por lo tanto, las distancias serán positivas. Pero, si las distancias de O y de I están atrás del espejo, entonces la vamos a considerar negativa. Para el caso, si esta imagen de acá nos hubiera dado en este lado, ya sea que estuviera para arriba o para abajo, la distancia como tal es negativa. Con respecto a las alturas, vamos a decir que si definíamos HO como altura del objeto y HI como altura de la imagen, si HO y HI son positivas, quiere decir que la posición es derecha, es decir, hacia arriba. Entonces, para el objeto será positiva, dado que va hacia arriba. Pero, si la altura, ya sea del objeto o de la imagen, son negativas, la posición es invertida, es decir, irá hacia abajo. Y con esto hemos concluido entonces el tema de espejo cóncavo. Espero les sea de utilidad. No se olviden suscribirse al canal. Cualquier duda o consulta me lo hacen saber. Nos vemos en una próxima ocasión.